Bueno, vamos con otro ejercicio de inducción. Aquí tenemos la figura, tenemos el dibujo. La espiral triangular de la figura 1 se encuentra en reposo, determina la Cm inducida en ella y la intensidad de corriente que circula por el conductor rectilíneo es esta, ¿vale? Así que esta intensidad de corriente es una intensidad de corriente que depende del tiempo, ¿vale? Como cualquier ejercicio de inducción, tenemos que ver por qué circula una inducción, o sea, por qué circula una corriente, por qué se induce una corriente en la espira triangular. Esa espira, que es un conductor en forma de triángulo, según la ley de Lenz-Faraday, se produce una fuerza electromotriz inducida y como consecuencia una corriente inducida provocada porque existe un cambio en el flujo de campo magnético en el tiempo a través de su superficie, siendo su superficie esta de aquí, ¿vale? Entonces, eh, el flujo magnético a través de una espira cerrada, de una superficie cualquiera, es la integral de B diferencial de S, la integral de superficie de B diferencial de S, ¿vale? Donde, bueno, tenemos que ver realmente este producto escalar, tenemos que resolverlo antes de resolver la integral para eliminar los vectores. Si nos fijamos, la regla de la mano derecha nos permite determinar hacia dónde va el campo magnético que genera este hilo de corriente en el que la corriente circula hacia arriba. Recordemos que los puntos, esto se puede hacer por la ley de Ampère o la ley de Biot, ¿vale? Todos los puntos de R constante a la misma distancia tienen el mismo valor de campo magnético. Es un campo magnético que por la regla de la mano derecha sería entrante en el papel, ¿vale? El campo magnético sería entrante en el papel. Podemos elegir el vector superficie también entrante en el papel, con lo que podríamos decir que esto es B por diferencial de S por el coseno de 0 grados, la integral de superficie. Esto es 1. Y aquí tenemos que tener un pelín de cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos integrando en una superficie. Al integrar en una superficie tenemos que analizar si podemos extraer esta B uh, para poder resolver la integral. Sin embargo, esta B tiene un problema. Esa B podríamos sacarla fuera de la integral si esa B fuera la misma en todos los puntos de la superficie, pero no es así. ¿Por qué? Si nos vamos al campo magnético que genera un hilo infinito, recuperamos esta expresión, ¿vale? Mu sub 0i partido por 2πr. Esto significa que la distancia al hilo juega un papel fundamental a la hora de determinar el campo magnético que genera un hilo en cualquier punto del espacio. De forma que el campo magnético que vamos a tener en este punto morado que yo pinto aquí no va a ser el mismo valor de campo magnético que vamos a tener en el punto marrón que pinto aquí, porque las distancias al hilo son distintas. Eso implica que nosotros vamos a tener que considerarlo dentro de la integral, así que vamos a poner la expresión y a partir de ahí colocarlo dentro de la integral. Lo que tendremos será la integral de superficie del campo magnético, que es mu sub 0i partido por 2πr de S. Y ahora esta integral de superficie lo suyo es que definamos en qué coordenadas realizarlas. Lo suyo es que con la simetría que tiene el problema, es una simetría de un triángulo, de un hilo recto, lo suyo es que trabajamos en coordenadas cartesianas puras y duras y digamos, coloquemos por ejemplo nuestros ejes en este punto con este origen de coordenadas para facilitarnos la labor. Vamos a suponer que esto es Y, esto es X, por lo tanto este sería el eje Z. De esta manera, nosotros podríamos considerar R como la distancia medida en el eje X, ¿vale? O sea que esta R de aquí la podríamos llamar X perfectamente. Y el diferencial de S, que sería un diferencial de superficie chiquitito, cogeríamos de del propio triángulo, de la propia superficie, podríamos denotarlo por diferencial de X por diferencial de Y, es decir, a R lo vamos a llamar X, y el diferencial de S lo vamos a llamar diferencial de X por diferencial de Y. Y trabajaremos ahora con los límites de integración. Esto será una integral doble de mu sub 0 por I partido por 2πx diferencial de X diferencial de Y, siendo la integral doble la integral de la superficie. A partir de aquí, evidentemente, todo esto es constante. Ojo, aunque la intensidad depende del tiempo,
la intensidad es constante en la superficie. ¿Por qué? Porque siempre en un punto dado, en un instante dado, la intensidad, la intensidad no depende del valor de la superficie, es un valor que está relacionado con el hilo, así que no depende de la superficie. O sea que aunque cambie en el tiempo, yo lo puedo sacar fuera de la integral. Y esto nos quedaría mu sub 0i partido por 2pi por la integral de la integral, y vamos a hacer la integral en x primero y luego vamos a hacer la integral en y, por ejemplo. Como sabéis, las integrales, bueno, digamos que vamos a resolver primero la integral en x, que vamos a llamarla esta integral, y por último la integral en y, cuando obtengamos el resultado, pues va a ser así. Si nosotros vemos los límites de integración, los límites de integración para x o para y, bueno, vamos a ver cómo, a lo mejor interesa ponerlo de otra manera, pero vamos, el límite de integración para x y para y los podríamos tomar de la siguiente manera. Estoy pensando que vamos a hacer el cambio de integral. Vamos a considerar en esta superficie de aquí que la x va a ir, como veis, desde este punto a este punto. Es decir, va a ir de 0,05 metros a 0,10 metros, ¿verdad? Vamos de este punto a este punto. Por su parte, la y va a ir desde, una vez que hemos barrido esta zona, la y va a ir desde 0 hasta este borde de aquí, que viene representado por esta recta de aquí. O sea, la i va a ir desde 0 hasta ese borde de ahí. ¿Y ese borde cuál es? Bueno, es una recta que, como veis, tiene pendiente 1 porque la pendiente, o sea, el ángulo que forma son 45 grados al tener el mismo, los catetos ser iguales. Entonces, nosotros vamos a poner que esa recta es de la forma x menos 0,05 metros. Acordaros que las rectas en general se colocan como igual a mx más n. M es la pendiente aquí está clara porque la pendiente sería la variación de y entre la variación de x, 5 entre 5 es 1, entonces m vale 1. Y el término independiente se saca simplemente forzando a que la recta pase por algún punto, que sería, por ejemplo, este de aquí. Este punto es el punto x igual a 0,05 y igual a 0. Por lo tanto, si tú fuerzas a que esta recta pase por el punto x igual a 0,05 y igual a 0, la n claramente, despejándola de ahí, nos sale 0,05. El haber elegido estos límites de integración, que me parecen los más lógicos, los más fáciles, aunque podríamos cambiar la integral y en vez de hacerla tipo 2, hacerla tipo 1, nos va a hacer cambiar el orden de integración. Porque siempre que tengáis una integral doble o una integral triple, lo que tenemos que intentar es que la última integral sea siempre entre límites numéricos. Es decir, mi última integral es siempre entre límites numéricos. Cuando todas las variables van entre límites numéricos no habría problemas, pero aquí hay una variable que no va entre límites numéricos, que es la y, que va entre funciones. Así que lo lógico es intentar resolver primero esa integral para luego resolver la numérica. Tendríamos mu sub 0i partido por 2pi por la integral en diferencial de x. Diferencial de x iría entre 0,10 y 0,05. Vamos a poner 1 partido por x y vamos a hacer la integral en y de diferencial de y entre los valores 0 y x menos 0,5. Ahí lo tienes. Evidentemente esta integral es inmediata, que sería x menos 0,05, ¿vale? A dividido entre x, integral entre 0,10 y 0,05 de x, mu sub 0 y partido por 2pi. Esta integral se resuelve muy fácilmente porque esta integral se puede poner como 1 menos 0,05 partido por x y el resultado, pues, mu sub 0i partido por 2pi por la integral de 1, que es x, menos
0,05 logaritmo neperiano de x. Y esto evaluado entre 0,10 y 0,05. ¿Vale? Esta última parte evaluada ahí. Bueno, nos venimos aquí al lado izquierdo. El flujo se podrá escribir como mu sub 0 por i partido por 2pi. El valor para x sería 0,10 menos 0,05, 0,05 menos 0,05 por el logaritmo neperiano de 2, porque sería 0,10 entre 0,05. Ahí lo tenéis. ¿Vale? De donde el flujo me quedaría mu sub 0i partido por 2pi 0,05 por 1 menos el logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? Este flujo en el que la corriente depende del tiempo y todo lo demás son constantes es lo que tenemos que derivar con respecto al tiempo para ver la fuerza electromotriz inducida. ¿Vale? La fuerza electromotriz inducida sería la menos derivada con respecto al tiempo de mu sub 0 por i partido por 2pi por 0,05 por 1 menos el logaritmo neperiano de 2, donde veis que la única dependencia que tenemos, la única dependencia temporal que tenemos es a través de la corriente. Todo lo demás es constante e inducida se podría sacar fuera. Menos mu sub 0 por 0,05 partido por 2pi por 1 menos el logaritmo neperiano de 2 por la derivada temporal de la corriente. Pero la corriente tenía esta expresión. Y cuando tú derivas esa expresión, lo que te queda con respecto al tiempo te quedaría 6t menos 2. Bien, así que el resultado E inducida, fuerza electromotriz inducida sería menos mu sub 0 por 0,05 partido por 2pi por 1 menos el logaritmo neperiano de 2 por 6t menos 2, donde veis que es un resultado que depende del tiempo. Es decir, en función del valor de t vamos a tener una corriente inducida u otra. Fijaos que este valor puede ser negativo o puede ser positivo en función del tiempo. A medida que transcurre el tiempo, el valor de la fuerza inducida va a cambiar, pero es lógico porque lo que tenemos es una variación de corriente cuadrática que depende del tiempo. Por lo tanto, el flujo depende de forma cuadrática del tiempo. El cambio no va a ser uniforme y al el flujo no cambiar de forma uniforme, la fuerza electromotriz no puede ser constante. ¿Vale? En este ejercicio nos podrían preguntar cuál es la fuerza electromotriz en algún determinado punto, en algún determinado momento. Pero si nos piden la expresión general que nos daría en voltios, sería este resultado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Perfecto.